Què tal, com esteu? Benvingudes altra vegada a aquestes jornades. Moltes gràcies per estar ací un divendres per la vesprada. I bueno, pues anem a començar en la taula rodona de claus de salut infantil. Disculpem a Cristel, que no podrà estar avui amb nosaltres perquè ha tingut un contratemps familiar, però tindrem a Manuel, a Ximo i a Sandra i els presento una miqueta antes de que comencen les seues intervencions, d'acord? Pues bueno, Ximo jo l'he presentat com a Ximo perquè ja la familiaritat me fa dir-li Ximo. Joaquín Matais és pediatra especialitzat en salut emocional i acompanyament familiar i a la seva ponència abordarà el dol infantil. El dol en la infància, com sentim este dol en la primera infància. Manuel Porcar és pediatra especialitzat en ecocardiografia infantil i medicina esportiva i ens parlarà sobre la prevenció de l'obesitat i el sedentarisme. I Sandra Nebot és pediatra d'atenció primerenca i ens aportarà com l'aferrament i la cura afectiva influeixen en la salut dels més menuts. Comencem sentint a Ximo. Moltes gràcies als tres per estar ací esta vesprada i amb moltes ganes d'escoltar-vos. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer a Nuria la invitación. Y felicitaros por estos 20 años ya, espero que sean muchos más. Cuando me llama Nuria o su madre a proponerme algo, siempre digo que sí, sin saber lo que me propone, la verdad. Pero siempre es un placer y nos une un vínculo muy bonito y una forma de ver la crianza muy similar, así que encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, cuando me propuso el tema, pensé en hablar del duelo en la infancia. Y cuando hablaba con los compañeros o con la familia me decían, ¿y por qué hablas de esto? Y la verdad es que siempre me salía la respuesta de, ¿y por qué no? La verdad es que es un tema, yo sé que es delicado, que es un poco complicado, pero justamente por eso me parece que es importante abordarlo, que es necesario en nuestra sociedad hacerlo. Yo siento amargaros la siesta, pero tengo que deciros que vamos a morir todos. Eso es verdad. Un amigo dice que hay dos cosas seguras en la vida, que es que vamos a pagar impuestos y que vamos a morir todos. Entonces, es una cosa tan universal, es verdad que a veces es difícil pensar que no se hable tanto y que se esconda y que sea un tema tabú. La tradición cultural influye mucho en esto. Yo recuerdo una vez en algunas sociedades, yo no sé dónde lo escuché, pero contaban que los padres y los abuelos educaban a los niños, les animaban a que besaran mármol, piedras frías de la cocina o del baño, con el fin de que se acostumbraran a sentir el tacto de algo frío, para que en un futuro duelo, los niños besaran al difunto. Yo no lo he vivido eso, a mí nadie me ha enseñado, pero me pareció realmente significativo cómo se puede educar un poco y naturalizar una cosa que, como digo, antes o después va a venir. Cuando murió mi abuelo paterno, el papi, ellos vivían en casa, puerta con mis padres, y el velatorio fue en la casa. Y recuerdo la casa llena de gente, hileras de vecinos y amigos, pues para saludar y para dar el pésame a toda la familia. A mí me animaron a hacerlo y yo entré a la habitación y estaba mi abuelo amortajado y me incitaron a darle un beso, a despedirme de él. Y yo me acerqué, pero no se lo di. Me dio, no sé, me dio un poco de impresión, o no lo sé, pero no lo besé. Pero no dejé de verlo y de comprobar cómo se vivía eso dentro de casa. Y sin embargo ahora está cada vez más alejado de la sociedad y de los niños ni os cuento.
los tanatorios, todo esto ya no se hace en las casas, se hace en los tanatorios, la gente fallece en los hospitales y esto está muy alejado de la sociedad en general. Entonces, pues eso, porque por eso es necesario, creo que es necesario hablar del duelo. Y con los niños también, porque, pues eso, porque forma parte de la vida. Una amiga mía muy querida falleció a los 44 años y me decía, es que no hay vida sin muerte. Es una cosa que la vamos a vivir. Pero con los niños es verdad que es eso que todavía es más tabú. Sin embargo, en las televisiones, en los periódicos, siempre hay muertos, siempre hay guerras, siempre hay asesinatos. Y uno de los juegos estrella de los niños, que es el Fortnite, el objetivo es matar a gente. Pero se muere el tío y no van al cementerio, no van al tanatorio, ¿vale? Entonces, creo que en estos casos a los niños los sobreprotegemos y en realidad lo que hacemos es desprotegerlos. Porque tú no te puedes enfrentar a una idea, a un problema, si no hablas de él, si no te enfrentas a él. Entonces, esta sobreprotección es negativa para la infancia, para los niños. Y además se da un hecho significativo que los niños tienen mucha imaginación y cuando no saben algo se lo inventan. Entonces, cuando les ocultamos la información o no se les explica bien lo que va a pasar, ellos rellenan con cosas mágicas, fantásticas y que a veces nada tienen que ver con la realidad. Por tanto, eso es la introducción y el objetivo de la charla, ¿vale? El concepto de muerte no es un concepto sencillo para los niños. Cada niño tiene un entorno, una edad y una inteligencia y a medida que va pasando el tiempo, esa idea pues la van elaborando, va siendo más compleja y la van estructurando en su cabeza. El entorno, como digo, influye mucho. Aunque ellos no sepan bien qué es la muerte, a veces cuando son tan pequeños sí que les impacta mucho, que es un hecho que afecta a su entorno. Cuando murió mi abuela, en este caso yo tenía 5 años, y recuerdo que entró una tía mía a la habitación a decirnos que había fallecido mi abuela. Estaban todo el mundo triste, todo el mundo llorando, y yo recuerdo que cuando ya se fueron me quedé mirando a la ventana y pensaba que yo tenía que llorar y tenía que estar triste, pero no me salía. Sin embargo, todo el mundo lo estaba, pero yo no sentía, porque no entendía bien qué pasaba, o no sé, os cuento lo que recuerdo, pero no estaba realmente triste, pero sentía que tenía que estar triste. Entonces eso, es una cosa que impacta, que influye, pero luego según la edad de cada niño pues lo puede interpretar de una manera. Para entender la muerte es necesario establecer ciertos conceptos, son un poco complicados para un niño, pero es importante que los entendamos para luego saber cómo hablarles a los niños. El concepto de no funcionalidad los niños no lo entienden. Ellos no albergan la idea de que algo no vive, no existe, ¿vale? No pueden concebirlo. Entonces, por eso a veces es necesario transmitirles que el abuelo ahora es una estrella o es una flor o es algo así, porque ellos no llegan a entender que ellos no pueden ser, que no pueden vivir. La muerte es irreversible, es un estado del que no se vuelve, ¿de acuerdo? Y eso tampoco lo pueden entender. Además, necesitan saber que es permanente y el concepto del tiempo para ellos es diferente, es más difícil entenderlo. Me acuerdo, no sé qué edad tenía mi hijo pequeño, Javier, que para él el tiempo era, lo que ocurría ahora era hoy, lo que el pasado era antes de dormir y lo que iba a pasar a futuro era después de dormir. Y siempre que planificábamos algo, era el sábado, el domingo, el viernes, después de dormir, sí, vale, después de dormir. Entonces, claro, ¿cómo le puedes plantear a un niño que, pues eso, que no va a volver o que esto es para siempre? Que es universal, pues lo hemos comentado. Obviamente, ellos tampoco entienden que puede afectar a todo ser viviente la muerte. Y que es inexorable, que inevitablemente va a ocurrir, que es ineluctable, que es irremediable, pues son cosas que un niño pequeñito, por ejemplo, de 5 o 6 años no lo puede entender. ¿Cuándo lo adquieren? Pues depende de la madurez, depende de la inteligencia y depende del entorno, ¿vale? Porque la conciencia de la propia muerte suele venir más o menos a partir de los 7 o 8 años. Ya os digo que es muy individual, pero necesitan esa madurez.
Entonces, para un poco ubicarnos en las edades de los niños y para entender el concepto de muerte, los he clasificado en 3 grupos etarios. En niños pequeñitos preescolares, entre 2 y 5 años, estos niños tienen un pensamiento muy concreto y muy lineal. Tienen lo que se llama el egocentrismo mágico, ¿vale? Se creen que todo tiene que ver con ellos y pueden llegar a pensar que han fallecido por algo que han hecho, o que han dicho, o que han imaginado, ¿de acuerdo? Ellos lo consideran como que es algo temporal, que no ha ocurrido. Entonces pueden preguntar muchas veces cuándo vuelve el abuelo. Y claro, si no tienes cierta idea de esto, a los padres, además de sufrir su dolor, su duelo, ellos pueden sentirse incomodísimos y no saber qué responder, pero ellos lo hacen con total naturalidad y con esa inocencia porque no saben no saben cuándo va a ocurrir o si va a volver o no. Ellos no perciben esa idea y además pueden atribuirle una causa externa a esa muerte. Y hacen, como os digo, muchas preguntas y muy repetitivas, porque por más que le digas que el abuelo no va a volver, él no lo sabe. Después de dormir, ¿qué pasará? Pues el abuelo estará ahí esperándolo, ¿no? En la edad escolar es un poco más sencillo, en el sentido de que ellos, como van madurando, van entendiendo un poco más estos conceptos que hemos dicho. Entonces, empiezan a entender estos conceptos que hemos comentado y además tienen mucha curiosidad por todo lo que tiene que ver con la muerte. Con todo relacionado con las enfermedades, con la salud o con las circunstancias que han provocado la muerte del familiar cercano o de la mascota. ¿Vale? Entonces, justamente por esa madurez, ahora lo que ocurre es que sienten que pueden morir sus padres, que es de los mayores terrores que pueden tener un niño, es eso, van a morir mis padres. Así que eso va a ocurrir sí o sí antes o después y nosotros tenemos que estar preparados para sostener esa tristeza. Y por último, en la adolescencia es la etapa identitaria en la que está en plena transformación, hay mucha relación entre su componente físico, psíquico y emocional, es complejo, es más intenso, es más emocional, aunque llegan a entender todos los conceptos que hemos comentado y tienen esa perspectiva pues, un poco más real y más filosófica de lo que puede llegar a ser la muerte. Entonces, el duelo en los niños... hay muchos mitos establecidos y relacionados con ellos. Son frases hechas, frases heredadas en las que se piensa que los niños no sienten, que los niños no se dan cuenta, que no se enteran de lo que está pasando. Ayer me contó una compañera que el caso de una paciente que el padre de un niño, su padre había fallecido y le dijeron que el padre se había ido de viaje. Claro, con todo lo que acabo de decir, imaginaros, el niño qué pensará cuando vuelve de viaje, a dónde se ha ido y por qué no viene, no sé qué edad tenía el niño ni tal, pero en fin, ese niño estará impactado, asustado y bueno, no sé cómo estará la situación, pero ¿entendéis? Con la explicación que acabo de dar, tú no le puedes decir eso a un niño, porque serán pequeños, pero no son tontos. Y si no, en un futuro se enterarán de qué ocurrirá, ¿entendéis? Y otra cosa que hacemos mucho es distraerlos. Pues nos llevamos al cine, vamos a verle la película de Disney o lo que sea. Bueno, los distraerás un momento, pero luego la realidad sigue y no son ajenos y lo van a vivir. Y además, aunque tú quieras fingir, la tristeza está en la cara o está en el ambiente y eso no se puede evitar. Porque en realidad el duelo en la infancia son de los acontecimientos más estresantes que puede sentir un niño durante su infancia. La muerte, como digo, de un familiar o de una mascota. La palabra duelo viene de dolus, de dolor, y es eso, es el sufrimiento que se tiene por la pérdida del ser querido. No es olvidar lo que ha pasado, no es olvidar a la persona, es acostumbrarse a vivir con ese sentimiento, con esos recuerdos, que está íntimamente relacionado con el vínculo que se tiene con esa persona. Es el coste del vínculo. Me parece muy bonita esa frase, muy sintética. Si yo siento un amor infinito por esta familiar, más importante será el duelo porque es muy estrecho y es el coste a pagar. Los niños más pequeños, los niños más mayores tienen sentimientos como los adultos. Quizá menos elaborados, menos complejos, con falta de nombre, por así decirlo, pero ellos sienten igual. Entonces, bueno, ellos pasan el duelo igual que nosotros, mejor o peor, y la idea de esta charla es un poco eso, pues ayudarles a pasarlo lo mejor posible, pero tú no puedes evitar que el niño tenga dolor por ese duelo, ¿vale? Os voy a poner un vídeo
porque me pareció muy bonito cómo lo representa, cómo habla del duelo. Es un actor de Andrew Garfield, el de Spider-Man, y si se puede abrir el vídeo, que espero que sí, habla del duelo de que falleció su madre no hace mucho con un personaje con Elmo. Mira qué bonito. Oh, Mr. Andrew? Hey. Hi. Elmo's going around Sesame Street checking in on everybody. So Elmo wants to know how Andrew's doing. Oh, I'm so happy to see you, Elmo. You have no idea. Elmo's happy to see you too. I'm doing okay, you know. Yeah? Well, what's going on? Oh, I don't know. You sure you want to listen? Oh, Elmo would love to listen. Oh. I'm just thinking about my mom today. You know, she passed away not too long ago. And, you know, I just miss her a lot. Oh, Elmo's really sorry to hear that, Mr. Andrew. Oh, no, it's okay. You don't have to say sorry. It's actually kind of okay to miss somebody. It is? Oh, yeah. You know, Elmo always feels really sad when he misses somebody. Oh, yeah, me too. Me too. But, you know, that sadness, it's kind of a gift. It's kind of a lovely thing to feel, in a way, because it means you really loved somebody when you miss them. And when I miss someone, I remember, when I miss my mom, I remember all of the cuddles I used to get from her, all of the hugs I used to get from her. Yeah, just like that. And it makes me feel close to her when I miss her in a strange way. So I'm happy to have all the memories of my mom and the joy she brought me and the joy she brought my brother and my dad and everyone she ever met, everyone around her. So when I miss her, I remember it's because she made me so happy. So I can celebrate her and I can miss her at the same time. Wow. Yeah. Elmo really loves that, Andrew. Elmo really listens really well. Well, Elmo. Elmo wants to know how people are doing, and Elmo's very happy that you shared that with him. And you know what? Thank Elmo's going to think about and celebrate your mommy, too. Oh, Elmo. You know what? Nothing would make me happier and nothing would make her happy. Because you know what? I've got to tell you something. I've got to What? tell you a secret. What? Are you ready? Yes. Elmo was my mummy's favorite. Really? Yeah. Oh, Elmo needs a hug for that. Come here. Oh. Elmo loves you, Andrew. I love you so much, Elmo, and I always have. I always will. Yeah. And you know what? We're going to celebrate all the important and special people that you miss, too. That's right. Each and every day, all Yeah. together. Es muy bonito cómo habla del duelo, ¿eh? Y un duelo, él está dolorido, sin embargo está feliz de recordar a su madre, ¿entendéis? Entonces, bueno, me pareció muy significativo y por eso lo pongo. Entonces, ahora voy a hablar de cómo es el duelo también por edades, porque como digo, es muy diferente de niños pequeños a adolescentes, ¿vale? El niño pequeño puede no tener una reacción inmediata, pueden estar descolocados, desubicados y no tener una reacción como uno lo espera, ¿vale? Ellos conservan la capacidad de estar felices, de reír y de jugar. Viven tan el momento muchas veces que no se acuerdan de lo que ha ocurrido. Y eso lo alternan a veces con momentos de desesperación o de tristeza, porque obviamente, como digo, se enteran. Algunos nenes tienen regresiones, capacidades adquiridas que pierden, pues es fácil la pérdida de orina por las noches, o que se chupen el dedo, o que empiecen a morderse las uñas, y eso, pues eso, obviamente no comprenden la irreversibilidad, lo que afecta a todos, no entienden, preguntan constantemente cuándo volverá el abuelo, o te dicen, por ejemplo, el reemplazo, quieren, pues si se ha muerto mi hermanito, pues ten otro, o si se ha muerto mi mamá, pues mi papá que tenga otra mujer. Sustituyen rápidamente las figuras porque es para ellos es mucho más sencillo convivir así. Por supuesto, a lo mejor no tienen miedo a la muerte porque no lo llegan a entender, pero sí que tienen más miedos en general, y a lo mejor pues tienen miedo a la oscuridad o a cosas que antes no tenían, y les abruma el entorno. La situación generada en el entorno, por supuesto que les asusta. En los niños ya escolares de 6 a 11 años, pues eso, sí que se aflora mucho más la tristeza y el llanto, y llegan a tener ya preocupaciones y pueden tener obsesiones un poquito más acentuadas.
En ellos también aparece muchas veces la culpa. Muchas veces con el duelo, en general, hablo de niños y adultos, aparece el sentimiento de culpa. Pues porque no me acompañé a mi abuelo cuando me pidió que lo llevase, porque no ayudé a mi madre cuando me pidió no sé qué. Entonces siempre aparece un sentimiento de culpa y yo creo que te aparecerá en todas las edades, pero bueno, en la infancia puede ser más, a lo mejor menos coherente o menos relacionado con, pero bueno, hay que tener presente que eso aparecerá y nosotros preparados para escucharlos y atenderlos. Lo más importante en ellos y lo más difícil a veces es los problemas de comportamiento que van a aparecer, posiblemente aparezcan. El bajo rendimiento escolar o un déficit de atención son cosas que tenemos que estar pendientes para que a ver si ocurren y tenerlas presentes. Y otra cosa muy importante que nos atañe a nosotros los médicos son los trastornos psicosomáticos. A veces aparecen en la consulta niños con dolores abdominales, con cefaleas, con mareos inespecíficos, que han ido muchas veces a médicos, a urgencias, le han hecho muchas pruebas complementarias y lo que esconde detrás es el tránsito de un duelo o un duelo mal llevado. Preguntas un poco, haces un poco rascas en la anamnesis y te das cuenta de que ha fallecido el perro, que ha vivido toda la vida con el niño o un abuelo y no relacionan a veces y están muchas veces íntimamente relacionados en problemas que habitualmente los patologizan y hacen muchas pruebas complementarias y en realidad simplemente es un dolor del corazón. Algunos niños pueden llegar a percibir la presencia de la persona fallecida. Es una cosa que está descrita como pseudoalucinaciones y tiene una fase fisiológica. Y otros niños también pueden tomar una actitud de reemplazo, de sustitución y de una excesiva responsabilidad. Por ejemplo, fallece un papá y el niño asume responsabilidades que no le corresponden para su edad. En la adolescencia, por la etapa vital en la que están, pues eso, las emociones a flor de piel, hay mucha más evidencia de la ira, de la rabia, pues todas las fases del duelo en esta edad se ve muy bien, mezcladas, pero se ve muy bien. En esta etapa es súper importante la pertenencia al grupo y se apoya muchísimo en su pandilla. Y es fundamental que eso ocurra. Y luego tenemos que estar muy pendientes de las conductas de riesgo, pues introducción precoz al alcohol, a las drogas o que tengan precocidad sexual. Esto puede ocurrir. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a los niños en el duelo? Yo creo que el duelo, la muerte, si se puede hablar, podemos afrontarlo. Si es tabú, no podemos hacer nunca nada, ¿vale? Entonces, es una cosa que es lo más importante, es que existe una buena comunicación. Nosotros no podemos mentir en el suceso, no podemos decirle mentiras. Bienvenida, Tika. Es que es la jefa. No podemos mentir, no podemos decir que se ha ido de viaje. Eso no hay mala voluntad, pero se puede hacer mucho mejor, ¿vale? No hay que evadir el tema. Si evadimos el tema, el niño puede pensar que él nos diga más. Hay que invitarlos a los rituales de despedida, hay que preguntarle cómo está. Tampoco se puede ser demasiado general, ¿vale? La abuela se durmió. Yo he escuchado a veces, no, es que la abuela se queda dormida. Claro, tú le dices eso a un niño y ¿qué va a pensar cuando tú te duermas? Pues que te puede pasar como la abuela. Entonces, eso puede echar más nerviosismo, más angustia a los niños, porque ya no me puedo quedar dormido, porque me va a pasar como mi abuela, ¿sabes? Es mejor que se digan cosas concretas, ¿vale? En los niños funciona, como decía, la no funcionalidad en los niños pequeños es igual que un juguete, por ejemplo, se le ha acabado la pila y no funciona, pues eso puede traspasarse un poco al abuelito o al ser humano. O como tampoco puede entender que no se puede no ser, no se puede no vivir, la transformación. Hay un cuento muy famoso, la transformación de oruga a mariposa, o por ejemplo que el abuelo está en una estrella, en el cielo. Digamos, de alguna manera, darle una continuidad a la existencia de ese ser que tanto se quiere. Con los niños se usa más con los cuentos y con los niños adolescentes pues ya mucha más literatura, mucho más cuentos y películas y demás, ¿vale? Hay que contestar a las preguntas eso,
de manera clara, concreta. Es mejor decirle, pues mira, el abuelo se ha muerto, ha fallecido, ya no estará con nosotros, y es normal, y estés triste, pero va a permanecer siempre en nuestro recuerdo y podemos acordarnos de él cuando tú quieras y podemos ver nuestras fotos. Eso puede ser doloroso hacerlo, pero ayuda a transitarlo de manera mucho más saludable, mucho más sana. Los niños necesitan ser escuchados. Nosotros tenemos que ser el receptor de sus angustias y de sus tristezas. Ellos tienen que ver que somos dos orejas que escuchan todos los anhelos que ellos tengan y no podemos negarles lo que sienten. Y esto también es muy importante. Está visto que cuando el soporte familiar o la tribu está ahí, la recuperación o el tránsito es mucho más liviano, ¿vale? Cuando los procesos son largos, también es una oportunidad para poder hablar. Si no, hablemos del cáncer. Si una persona tiene cáncer y ya el pronóstico posiblemente sea infausto, pues es un motivo para poder hablar de ese tema con los niños. Si no de forma muy explícita, de una forma un poco más general, pero abordarlo porque antes o después va a ocurrir. Es muy importante también la participación en los rituales. Yo creo que a los niños se les puede invitar a ir al cementerio o a ir al tanatorio o a ir al hospital. Porque a lo mejor van o a lo mejor no. Pero tienes que darles esa oportunidad. Y por supuesto respetar que no vayan. Si no quieren ir, no pasa nada, ¿vale? Y me da igual el credo o me da igual la ideología de cada cual o lo que quiera pensar, pero al menos a tenerlos en cuenta. Cuando esto no ocurre, el duelo se puede enquistar un poco más, que eso pasó con el COVID. Pues eso, una amiga mía falleció en el COVID y no hubo muerte, entierro, no la pudimos visitar y queda en el aire. Y yo, que ya soy mayor, a veces pienso que voy al pueblo y la voy a encontrar, porque no he generado una idea. Estos rituales sirven para que los niños y los adultos encapsulen, sitúen, dibujen, le pongan nombre, ubiquen esos pensamientos de alguna manera. Y si no, queda un poco todo en el aire y es más complicado hacerlo. Por supuesto, no se le puede reprimir las emociones a los niños, ni las nuestras tampoco. O sea, no le puede decir, no llores, que a la abuelita no le gustaría que estuvieras triste. Eso no se lo puede decir a un niño porque le estás inhibiendo. O sea, si el niño tiene ganas de llorar, que llore, igual que tienes que hacer tú. Yo creo que si uno está triste, tiene que demostrarlo. Y de esa manera le capacitas o le facilitas a la otra persona que también lo esté. Si yo me reprimo, pues me puedo reprimir, pero la tristeza, el halo de tristeza está en la habitación. Entonces, permítete tú la licencia de llorar y de expresar tus emociones con tus hijos, para que así ellos lo hagan contigo. Y apaciguar su culpabilidad, lo que he dicho antes. Aparece la culpa por cosas que a lo mejor os parecen extrañas, raras, pero tenemos que ser, como os digo, el respaldo y el apoyo de estos niños, ¿vale? La calma de uno se contagia. Y si en esos momentos no se puede calmar la frustración o tristeza de los niños porque tú estás desbordado, pues no lo hagas, porque va a ser peor. Espérate a hablar de temas delicados o comprensibles, espérate tú a estar un poquito mejor para así poder calmar a tu hijo. Otro factor fundamental es el continuar con las rutinas. El caso que os he comentado antes de ese niño que su padre se fue de viaje, después me comentó que ese niño tenía 2 o 3 casas con tíos, se habían mudado de colegio, de ciudad. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es justamente lo que no hay que hacer. Lo ideal sería estar en la misma casa, seguir yendo a las extraescolares, seguir con los mismos amigos y normalizar esa vida, porque eso ayuda a asentar la idea poco a poco. Y luego favorecer el cultivar el recuerdo. Eso es muy importante, cuando uno lo necesite o cuando el niño lo necesite. En el Día de Todos los Santos yo recuerdo de pequeño, con todos mis amigos, ir al cementerio. Íbamos al cementerio y pasamos toda la mañana al cementerio y veíamos a los fallecidos propios, a los fallecidos ajenos. Nos dábamos cuenta de que había fallecido fulano. Oye, mira, que tú no sabías esto. Las amigas le ponían flores en los jarrones a otro. Bueno, pasamos toda la mañana ahí y
naturalizábamos de alguna manera, con juego, por lo que sea, la existencia del cementerio, la existencia de la muerte, de que íbamos a estar ahí antes o después. Yo me elegía esa lápida, el otro la otra, y creo que eso es bueno, creo que eso es natural, porque al final, antes o después, o quemados o embalsamados, vamos a acabar ahí. Así que nada, 3 ideas finales, ya lo he dicho. Es necesario la charla, el objetivo de la charla era necesitamos hablar de los niños, con los niños de la muerte, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, no pasa nada. Cuando tú hablas eso, puedes afrontar la idea, recordar eso de sobreproteger es desproteger y adecuar en cada momento la edad del niño en sí para un poco ajustarte a sus necesidades y poder ayudarle lo mejor posible. Esta frase es muy bonita. Dad la palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Evitémoslo. Pues nada, hasta aquí. Y muchas gracias por escucharme. Espero que haya estado gustado. Aquí os he puesto algunos libros y bueno que he leído al respecto. Hay una película muy famosa, por ejemplo, de Disney, la de Coco, es muy bonita, es un enfoque de El Rey León. Bueno, hay muchas películas y libros que tocan este tema que os animo a que lo hagáis en casa. Ahora. Y si os parece bien y podéis retener las preguntas que tengáis, pues continuamos con la mesa y hacemos todas las preguntas al final. ¿De acuerdo? Pues continuamos. Manuel. ¿Se me escucha? Vale. Nada, bueno, Manuel Porcar, pediatra. En primer lugar, quería agradecer a Nuria la invitación. Para mí es la primera vez. Darle la enhorabuena por los 20 años de ese cuidado y esa ayuda a las familias de los más pequeños. Yo soy Manuel Porcar. Mi charla se va a basar sobre la obesidad infantil, la epidemia del siglo XXI y el motivo por el que estamos aquí, que es la prevención. Prevenir con el deporte siempre es ganar. Y antes de empezar la charla sí que os tengo que contar que al final es una charla un poquito sesgada. Pues soy un pediatra que los últimos 13, 14 años se ha dedicado a la cardiología pediátrica. Y siempre que hablamos de deporte, pues sin querer alguien que se ha dedicado a esto, pues siempre sin querer se lo lleva un poquito a su terreno. Y este es un poco el índice que seguiremos. Hablaremos sobre la situación actual de la obesidad, la definición que causa la obesidad infantil y esas consecuencias, los problemas cardiovasculares, donde podremos ver algunas imágenes que a priori parece un poco complicado, pero intentaré haceros llegar un poco lo que vemos nosotros en los corazones de niños pequeños que tienen un exceso de peso y cómo eso afecta a su corazón. Por supuesto, la prevención siempre es lo primero. Las recomendaciones actuales sobre la actividad física en pediatría. ¿Qué recomendaciones damos o qué aconsejamos nosotros para hacer deporte con normalidad y con seguridad sobre todo? La importancia de la familia, que es algo muy importante, y unos comentarios finales, unas conclusiones. Bueno, esto es un estudio que se hizo en octubre del 23 por el Ministerio de Sanidad y la Agencia de Alimentación. Entonces, lo que veis en el mapa perdón, es la prevalencia de exceso de peso en los participantes del estudio. En este caso son niñas. Entonces, para ver un poquito la situación actual, sí que intenté buscar un estudio lo más actual posible, donde pudiéramos ver el porcentaje que tiene por provincias, en este caso Castellón. Entonces, el exceso de peso en niñas
el porcentaje era aproximadamente de un 23,9%. Eso quiere decir que una de cada 4 niñas, en este caso, tiene un sobrepeso o un exceso de peso. Para que entendamos lo importante o lo frecuente que es, porque siempre pensamos que el sobrepeso o la obesidad pues es algo que no es tan frecuente, pero cuando hacemos estudios o cuando vemos realmente cuál es la incidencia, lo frecuente que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Pues bien, si era prácticamente un 23%, un 24% en niñas, en niños el exceso de peso es casi de un 33%, aún es todavía mayor. 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso actualmente en la provincia de Castellón. Sí, bueno, hablamos de sobrepeso cuando hay un aumento de peso más del que debería, pero ya hablamos de obesidad cuando en lo que sería la media de peso se excede de lo que llamamos 2 desviaciones estándar o si está muy alejado respecto a la talla. Entonces, en la provincia de Castellón, 1 de cada 4 niños tiene obesidad. Eso es un dato que a priori parece que, pues bueno, parece que no le toca a nadie, pero aquí de los niños que tengamos en población de entre los 5 y los 16 años, 1 de cada 4 es obeso. Imaginaros el problema que esto puede suponer a la larga. Entonces, cuando hablamos de obesidad, al final la obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal asociado a alteraciones metabólicas, físicas y también psicológicas. Y el sedentarismo, pues al final es algo que va muy asociado a la obesidad y que es esa falta de actividad física de manera regular. ¿Qué causas o cuáles son las principales causas de la obesidad infantil? Bueno, esto, como yo explico en la consulta, aquí hay 2 pilares fundamentales. Lo que entra, que es la alimentación, y después lo que sale o lo que somos capaces de quemar o el gasto que nosotros hacemos, que al final es el deporte que podamos hacer o la actividad física que tengamos. Por supuesto, pero en mucha menor cuantía, siempre hay unos factores genéticos que pueden predisponer a la obesidad, pero que normalmente cuando encontramos un paciente en la consulta, una familia en la consulta, el 90-95% lo explican o una mala alimentación o una falta de actividad física. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, consecuencias hay muchísimas, principalmente los problemas cardiovasculares, que ahora comentaremos y ahora os explicaré. La diabetes tipo 2, o esa falta de la insulina, tiene una acción, hay una resistencia a la acción de la insulina por la propia obesidad, y después en niños que cada vez, y bueno, sabéis de sobra que los problemas psicológicos en la escuela están ahí, la falta de autoestima o el bullying actualmente. Pero claro, pensamos que estas alteraciones metabólicas o estos problemas derivados de la obesidad ocurren en pacientes, pues en los adultos, ¿no? Que somos a los que estamos acostumbrados a que tengan un exceso de peso. Pero eso no es así del todo. En una revista americana con un factor de impacto muy importante, ya vienen a comentar que los niños con sobrepeso o los niños obesos, ya el corazón ya se está adaptando en torno a los 2 años. Es decir, ese corazón ya se está adaptando a la obesidad con solo 2 años. Que eso es algo que a priori pues o no lo piensas o no lo sabemos, y es algo que los cardiólogos pediátricos nos gusta incidir mucho, porque desde prácticamente los primeros 2 años de vida ese sobrepeso ya está provocando alteraciones cardíacas. Estos son, bueno, uno de los objetivos es que tuviésemos o supiésemos ver un poco, o explicaros yo, qué es lo que se ve cuando hacemos una ecografía cardíaca, ¿vale? Esto es un corazón normal, ¿eh? Al final, con que nosotros sepamos que hay 2 aurículas, 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, suficiente, ¿vale? Es más, si nos olvidamos de la parte derecha del corazón y nos centramos solo en la izquierda, que es la más importante y es la que es encargada de enviar sangre a todo el corazón, suficiente. Entonces aquí tenemos un corazón normal,
donde las paredes del ventrículo, el tabique y esta pared de aquí son relativamente finas. Esto es lo que vemos en un corazón normal. Este paciente es un paciente de 8 años con una obesidad. Y fijaros sobre todo, cuando vemos el vídeo, cómo el tabique entre los dos ventrículos y la pared posterior es mucho más gruesa que el paciente que no es obeso. Se engrosa mucho más y la pared posterior es como mucho más gruesa, ¿vale? Eso es lo que se llama, lo que llamamos la miocardiopatía hipertrófica asociada a la obesidad. Pero eso no es todo. Quiero decir, cuando nosotros vemos un paciente obeso, vemos que las cámaras cardíacas se engrosan más, pero también tienen problemas en las válvulas. Aquí si veis hay un pequeño chorro azul que va hacia atrás. Esto es la válvula mitral y entonces es como una insuficiencia, no cierra bien esa válvula. Que igual que la válvula mitral no cierra bien, por aquí sale la aorta, que es la válvula encargada, o el tubo que conduce la sangre a todo el corazón. Y también hay una pequeña insuficiencia de esa válvula. Entonces tenemos que el corazón se hace más grueso y que encima las válvulas empiezan a fallar, y esto ya es un paciente de 7-8 años. Y esto condiciona un poco los problemas que puede tener en la vida adulta, que ya lo vemos en niños. Este es otro paciente, pero este paciente ya tiene 13-14 años, que además tiene una hipertensión asociada a la obesidad. Fijaros, si el otro ya era grueso, pues prácticamente este corazón es todo, el ventrículo izquierdo es todo músculo, se llena poco. Y este es el mismo paciente, que parece muy complicado lo de la ecocardiografía, pero bueno, si se explica de esta manera, parece sencillo y se ve lo que pasa cuando hay una obesidad. Ese corazón trabaja más y por tanto las paredes se engrosan. Entonces, ¿por qué incidimos y por qué le damos tanta importancia al deporte? Bueno, si nosotros instauramos unos hábitos de vida saludable, compensaremos por un lado lo que entra y sobre todo lo que sale. Entonces, por un lado, si somos capaces de inculcar unos hábitos de vida saludable y acostumbrar a ese niño, ese paciente, a que haga deporte de una manera controlada y sobre todo de una manera constante, prevendremos todas estas alteraciones que hemos visto. Por supuesto, le ayudará tanto en la salud física como en la salud mental. Prevendrá tenemos esa prevención de enfermedades y lo que es más importante, bueno, o lo que como pediatras y como familias al final, lo que tenemos que intentar es tanto a los niños como a nosotros mismos, que eso hay veces que en la consulta lo vemos mucho y se nos olvida. Al final, como padres que somos, como familias que vemos, tenemos que fomentar el deporte en los niños, pero yo casi muchas veces miro más a los padres que a los niños, empezando por los padres, y que los niños vean que los padres nos esforzamos haciendo deporte. Vale, pero he hablado de hacer deporte, pero no he dicho ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera. Bueno, hay unas recomendaciones, en este caso la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Española de Pediatría, que lo recomiendan, que nos dicen que debe ser mínimo 60 minutos de ejercicio al día, por lo menos 3 veces por semana y con una intensidad moderada o vigorosa. Como padres, intentar estimular las actividades para que los niños se muevan y evitar el sedentarismo. Juegos que los niños se diviertan y hacerlo de una manera atractiva para ellos. Sobre todo, y en momentos de mucho de calor, sobre todo en verano, que tengan un aporte de líquidos adecuado. Y después aquí hay un apunte donde dan las recomendaciones que sea un deporte seguro. Pero cuando hablamos de deporte seguro, ¿a qué nos referimos? ¿Deporte en ambiente seguro o en un sitio seguro donde no puedan tener problemas? ¿O un deporte seguro para los niños? Que ellos pueden hacer deporte con seguridad. ¿Quién regula esa seguridad? Pues bueno, como os comentaba al inicio de la charla, para nosotros los cardiólogos pediátricos es importante que
que el deporte se hagan unas medidas de seguridad, pero que también estemos seguros, tanto los profesionales como las familias, de que no hay ningún problema y nuestro hijo puede hacer deporte con seguridad porque es un paciente sano y no hay ningún problema que le provoque síncopes, que le provoque que pueda tener algún problema cardíaco que haga que no practique el deporte con seguridad. Entonces, por eso es importante, y de ahí que con el deporte no se juega, porque no hay una legislación clara sobre los reconocimientos médicos, pero sí que la Agencia Española de Protección de la Salud, esto es lo que es el BOE, ¿no?, donde refiere que la obligación de efectuar reconocimientos médicos con carácter previo a la expedición de la correspondiente licencia federativa, y deja ahí un pequeño apunte de los menores de edad, pero sin entrar a dar unas recomendaciones concretas. Eso es un problema que los cardiólogos pediátricos hace un tiempo nos encontrábamos. Y recomendamos hacer un reconocimiento. Cuando aquí pone, bueno, aquí hablo de metabolopatías, suena un poco a chino, pero si hablamos de las pruebas del talón, pues eso sí que nos suena a todos, que es las pruebas que les hacen a cualquier recién nacido, con el objetivo de intentar descartar, ¿no?, algún problema que pueda tener en el futuro, como puede ser la fibrosis quística o la fenilcetonuria, las famosas pruebas del talón. Fijaros la incidencia, lo frecuentes que son. ¿No? La fibrosis quística en este caso, pues 1 cada 2.000 o 4.000 recién nacidos vivos, y otra, por ejemplo, que es la fenilcetonuria, 1 cada 10.000 recién nacidos vivos. Pues bueno, hay enfermedades que pueden, o que son proarritmogénicas, que llamamos nosotros, es decir, que pueden provocar una arritmia. Y la arritmia te puede provocar desde un síncope o un desmayo hasta una muerte súbita. Entonces, fijaros la incidencia que tienen. La miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que es un engrosamiento del corazón, la frecuencia 1 cada 500. Una miocardiopatía que provoca arritmias, entre 1 cada 2.000 y 5.000 recién nacidos, que son muy similares a las metabolopatías. El QT largo congénito, que se caracteriza por dar síncopes, 1 cada 2.000 recién nacidos. Y el patrón de Wolff-Parkinson-White, que puede dar como taquicardia, sobre todo de cara a la adolescencia, pues son enfermedades que pueden provocar arritmias, igual de frecuentes o alguna más frecuente que las metabolopatías, pero que o desconocemos o no le damos esa importancia. De hecho, fijaros algunos datos que llaman mucho la atención, y es algo que no es que nos preocupe, pero que nosotros los cardiólogos pediátricos estamos muy sensibilizados. El 90% de muertes súbitas relacionadas con el ejercicio físico se dan en deporte recreativo, no de competición, en deporte en la calle. Y que además la causa de la muerte súbita relacionada con el ejercicio físico, detrás normalmente la causa cardiovascular puede llegar, según las series, hasta un 75 o un 98%. Por eso ya desde hace unos años los cardiólogos pediátricos pues decidieron, la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Agencia Española del Deporte, hacer una guía para que todos tuviésemos como unas normas y todos unificar estas maneras de hacer deporte, de hacer reconocimientos, para que todos hiciéramos más o menos lo mismo y pudiésemos detectar esas enfermedades proarritmogénicas. Simplemente un resumen muy escueto. Empezar cuando los niños empiezan a hacer deporte de una manera más reglada, que es entre los 6 y 16 años, cada 2 años, y bueno, que los profesionales más adecuados pues tienen que tener una cierta sensibilidad o formación con respecto a la hora de leer electros. Y por orden un poco de prioridad, pues bueno, preferiblemente los cardiólogos pediátricos. Algunos, normalmente cuando hacemos el reconocimiento, inicialmente, pues bueno, siempre es muy importante preguntar por los antecedentes familiares, una anamnesis para ver si el paciente tiene algún síntoma relacionado con el ejercicio, una exploración física, por supuesto, hacer un electro, pero ya hay más profesionales que añaden el hecho de
la ecocardiografía como método de screening asociado a la guía o al reconocimiento deportivo, que esto de momento no es algo que se haya instaurado en todos los reconocimientos, sino que es algo añadido, pero que sí que se recomienda. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hemos dicho que hemos hablado de deporte. ¿Cómo podemos fomentar el deporte? Pues bueno, en este caso, la familia es un factor clave. Nosotros, como antes comentábamos, si ese niño ve que en casa se hace deporte, si ese niño está acostumbrado a hacer actividades al aire libre, si ese niño y esa familia es proactiva a la hora de hacer deporte, será un niño que probablemente gane mucho en salud y que físicamente esté mucho mejor. Por eso hablamos y por eso comentamos que la familia es un pilar fundamental y desempeña un papel esencial en el desarrollo de la salud física y mental. Ese entorno familiar positivo fomenta el bienestar y protege de riesgos, y es fundamental trabajar en la educación y la construcción de familias saludables que apoyen el desarrollo de sus miembros. Bueno, los compañeros que estamos aquí, al final somos pediatras, todos nos hemos formado en la salud de los niños, actuamos en la consulta dando unas recomendaciones, pero yo tengo clarísimo que el factor fundamental que condiciona la salud de ese paciente es la familia, sin duda. Desde cómo comemos, cómo educamos, cómo hablamos de la muerte, el deporte que hacemos, cómo somos capaces de empatizar con nuestros hijos, pero y ese es el pilar fundamental, y alrededor de esa familia es por donde gira todo. Entonces, al final, nosotros recomendamos, damos consejos de salud, pues muchas veces tratamos, pero eso cómo sea esa familia a la hora de absorber esa información, cómo lo trate, cómo lo gestione con sus hijos, es lo que será fundamental y lo que marcará un punto de inflexión en la salud de nuestros pacientes. De ahí surge un término que lleva unos años, 2-3 años ya sonando, que es One Health o una salud, porque la salud familiar es algo conjunto y algo que determinará la salud de nuestros pacientes en el futuro. Tanto es así, y ya estas creo que son las últimas imágenes de eco, fijaros, ya antes habíamos visto algunos corazones, y este no os explico nada porque os llamará mucho la atención, pero este corazón no es de un niño ni de 6 años, ni de 7 años, ni de 14 años. Este corazón es el corazón de un recién nacido. Un recién nacido donde veis que tiene todos los músculos engrosadísimos. Es un recién nacido en el cual la madre era diabética, ha tenido la glucemia, el azúcar muy alto durante todo el embarazo y por tanto la insulina también. Esa insulina actúa como factor de crecimiento en niños y crecen mucho más grueso, pero ya desde el minuto cero, desde que nacen. De hecho, son niños muchas veces pues, que tienen dificultades a respirar o tienen problemas con el bombeo de la sangre por toda esta hipertrofia. Que si os fijáis, la sangre cuando sale del corazón tiene que curvarse por lo grueso que es el tabique, y eso también condiciona el que tenga problemas cardiovasculares desde los primeros minutos de vida y que desde ser un niño sano a tener que estar ingresado y ver un poco con la evolución y por supuesto con medicación desde las primeras horas de vida. Y después abro otro melón, que es el uso responsable de la tecnología, que esto podría ser una charla aparte, que bueno, simplemente pues comentar el plan de salud digital de la Asociación Española de Pediatría, que dan unas recomendaciones por edades con respecto al uso de la tecnología. Algo que más o menos ya sabemos, pero de 0 a 6 años, pues 0 pantallas. Yo hay algunas cosas de las que podéis discrepar un poco, pero el contacto social breve, yo directamente de 0 a 6 años directamente las eliminaría. Y entre 7 y 12 años, pues todo lo que podamos eliminarlas, pues también. Recomiendan menos de 1 hora, limitar el uso de los dispositivos con acceso a Internet, yo en este caso los prohibiría, no lo limitaría. Bueno, priorizar los factores protectores que van en esta línea que hemos comentado, las actividades deportivas,
Si se decide utilizar algún dispositivo que sea bajo la supervisión de un adulto, por supuesto evitar momentos en que el niño esté solo y que haya unos límites claros. Y ya durante la adolescencia recomiendan menos de 2 horas, que tenga un control o que hayan herramientas de control parental, que no tengan acceso a internet, y retrasar en la medida de lo posible el móvil con acceso a internet. Y simplemente ya finalizando, pues bueno, esas pinceladas que he comentado durante toda la sesión, pues que debemos promover el deporte en niños para combatir la obesidad y el sedentarismo, el concepto de una salud, una familia, One Health, que tenemos que ser los primeros que está muy bien esto de decirle a los niños que hagan deporte, pero creo que debemos ser nosotros los que les enseñamos a hacerlo y que vean cómo nos esforzamos y cómo hacemos deporte los mayores. Y que por supuesto un deporte en ambiente seguro y con medidas de seguridad, teniendo la tranquilidad de que nuestro hijo está sano y que puede hacer deporte con normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Qué interesante. Y nos iremos todos a casa a tirar los procesados y apuntarnos al gimnasio. Y bueno, apuntad todas las preguntas, porque al final guardaremos un pequeño tiempo para ello. Y os dejo con Sandra y con su presentación. Muchas gracias, Sandra. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la presentación y por la invitación también. Y enhorabuena, yo he podido asistir al SESPAIS con mi hija pequeña y estar hoy aquí pues me hace especial ilusión. Bueno, voy a dar la charla de Cristel, no ha podido venir y me ha preguntado que si yo quería hacer su charla. Entonces, por supuesto, he dicho que sí. Creo que es una presentación muy bonita y muy interesante y bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para que os llegue su mensaje. Soñar y crecer juntos. El sueño en la infancia y en la adolescencia. Bueno, todos hemos oído esto, seguro. Estamos mal acostumbrando a nuestro niño porque duerme con nosotros. Quiero que aprenda a dormir solo. Necesita las muletillas para dormir. La cuna tiene pinchos, eso de dormir como un bebé, ¿qué significa? Si realmente el bebé se despierta cada 2 por 3. Vamos a ir hablando un poco de todos estos mitos. Y es que, pues eso, no somos coach del sueño, no damos pautas conductistas porque el bebé sabe dormir perfectamente. Otra cosa es que a nosotros no nos venga bien que se despierte cada hora, pero el bebé en realidad sabe dormir bien. A veces se dan recomendaciones que no pueden aplicarse a todas las familias porque cada familia tenemos una dinámica muy distinta y algunas criaturas tienen unas necesidades especiales que requieren algunos tratamientos específicos. Vamos a desarrollar los siguientes puntos, pues por qué dormimos, vamos a hablar del sueño del bebé en la primera infancia y en la adolescencia, vamos a ver qué dificultades nos encontramos en el sueño, hablaremos también pues, esto de los mitos habituales, daremos algunas pautas, algunas pinceladas de las rutinas y hablaremos de la melatonina. ¿Cuál es la función del sueño? Pues necesitamos dormir, es muy importante y sobre todo los niños, ¿vale? Es bien sabido que existe una consolidación de los procesos de neurodesarrollo mientras dormimos. Existen unas conexiones neuronales y que es fundamental para ese aprendizaje constante de los niños, sobre todo en los primeros años. Además, también hace una función de detoxificación, es decir, nos ayuda a eliminar aquellas sustancias que no queremos mientras dormimos. Nos ayuda también a regular la temperatura, el metabolismo basal y también está relacionado también con la alimentación, con la crononutrición. ¿Y qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Pues bien, somos mamíferos, ¿no? Y nuestras crías cuando nacen pues, son tremendamente dependientes, es decir, no nacen totalmente desarrolladas, entonces necesitan un periodo en el que los padres debemos aportar
cubrir esas necesidades que tienen los bebés. Esto pasa en algunas especies animales, ¿no? Pues, por ejemplo, también los canguros y demás, pues portean a su bebé durante varios meses hasta que se considera que son maduros. Esto ya hace unos años que estamos viendo sus beneficios a nivel sobre todo de hospitalario, a nivel de los grandes prematuros, ¿vale? Esta estrategia que llamamos el piel con piel, el canguro, los papás de los nenes que tienen, los bebés que son prematuros, van al hospital y se colocan a los bebés piel con piel muy cerquita. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que esto mejora su sistema cardiovascular, su sistema respiratorio, incluso su sistema inmune, el propio desarrollo del bebé, es súper importante. Y es más, en prácticamente todas las unidades de UCIs neonatales esto está instaurado como tal, es decir, que se le da mucha importancia porque realmente la tiene. Aquí podemos ver el sueño, es un estudio que se ha hecho en niños que duermen cerquita de sus papás y en niños que duermen en la cuna. Y lo que se ve es que hay una activación del tono autonómico más en los niños que están en la cuna. Esto es el que pues, tenemos la frecuencia cardíaca más alta, la presión arterial más alta, digamos que están más relajados, es un sueño más relajado aquellos niños que están cerquita de los papás mientras duermen. Y hablamos de la esterogestación, no sé si conocéis bien el término, pero la esterogestación es ese periodo hasta los 9 meses, una vez ha nacido el bebé, en el que realmente el bebé no sabe que forma parte externa de la mamá, se piensa que es una parte suya. Entonces, esto es fundamental que instauremos un buen contacto, ¿vale? Necesitan mucho, mucho ese contacto. ¿Por qué? Pues porque favorece la lactancia materna, pero no solo la lactancia materna, sino es que también se puede alimentar mejor con ese piel con piel, con ese contacto. Además, ayuda al control de las hormonas, al equilibrio entre la adrenalina, el cortisol, la serotonina. Ayuda también al procesamiento sensorial y a la adaptación a su entorno, porque le aporta mucha seguridad al bebé. Y es que, bueno, los que sois papás, mamás, habréis notado que no sois la misma persona una vez ha nacido el bebé. Y esto es porque existe un cerebro parental, ¿no? El que se adapta a responder a las necesidades que tiene nuestro bebé, ¿vale? Es el cerebro parental responsivo. Entonces, como decía, el bebé, incluso el feto, ya saben dormir. Desde la semana 11 ya comienza la succión y la deglución de líquido amniótico. Desde la semana 16 ya empiezan los movimientos oculares. Desde la semana 18 a la 20 los movimientos musculares activos y los movimientos REM. En la semana 24 ya existen los ciclos de sueño, activo-pasivo que llamamos en esta fase, que pueden durar aproximadamente unos 50 minutos. Y hay una diferenciación entre sueño-vigilia, hay ratitos en los que está despierto y ratitos en los que está durmiendo, y entre las 30 y las 32 semanas ya existen 3 etapas bien diferenciadas en las que alternan vigilia y sueño. El sueño de un bebé de 0 a 3 meses. Es similar, el sueño activo es similar al REM, ¿vale? Pero asocia movimientos de cuerpo, ruidos, a veces llanto. Es muy curioso que a veces vienen los papás a la consulta y dicen es que mientras duerme pues está, venga, gruñidos, quejidos, se estira, hace como que intenta hacer caca. Realmente el bebé está dormido, es una fase de su sueño. Pueden tener una respiración periódica también, que es esta que hacen como unas respiraciones más seguidas y luego hacen una pequeña pausa y luego vuelven a empezar, ¿vale? Y es el tipo de sueño predominante hasta los 3 meses. También hay sueño tranquilo, que es similar al no REM, en el que la respiración es más lenta, pausada y a veces imperceptible. ¿Cuántas veces os habéis asomado a la cuna? Uy, es que ni lo oigo, a ver si es que le ha pasado algo, ¿vale? Y luego tenemos el sueño indiferenciado. ¿Qué es normal? Bueno, igual que sabéis que existen los percentiles de peso, talla, perímetro cefálico, ¿no? Pues también existen los percentiles de sueño. Y es que no todos dormimos las mismas horas, no puede ser, no somos todos iguales, ¿no? Cada uno tenemos nuestra propia fisiología. Es decir, que aquí en esta gráfica que tenéis aquí, por cada mes tenemos
un amplio abanico de horas en las que puede dormir nuestro bebé, ¿vale? Y que todas son absolutamente normales. Esto es porque muchas veces venís a la consulta y es que este niño duerme poquísimo. Bueno, a veces hay niños que duermen menos que otros, ¿no? Es perfectamente normal. ¿Qué cosas son normales en el sueño infantil? Que coman mientras duerman, perfectamente normal. Que la cuna tenga pinchos. Pues los bebés, el sitio seguro es en contacto estrecho, como hemos dicho, necesitan ese contacto 24 horas al día, entonces es muy normal que yo lo tengo bien dormidito, pero lo voy a dejar en la cuna y una vez toca la cuna, ¡pop!, ya se ha despertado. ¿Por qué? Pues porque necesita esa seguridad que le aporta tu calor, tu respiración, tu olor, para él sentirse en un lugar seguro y poder volver a dormirse. Que sea más fácil si hay vibración, ruido continuo, movimiento, a veces pues, han estado dentro de nosotras, ¿no? Entonces pues, siempre han estado en movimiento y demás, y esto les puede ayudar. Que tengan múltiples despertares día y noche es absolutamente normal. Los bebés cuando nacen tienen un ritmo ultradiano, no tienen el ritmo circadiano que tenemos nosotros de noche y día. Ellos funcionan en ciclos cortos que van de 2 a 4 horas y que se van repitiendo a lo largo del día. Es decir, se despiertan, toman un poquito, hacen pipí, caca, se vuelven a dormir, van teniendo como mini días dentro de nuestro propio día. Entonces, es muy normal que, sobre todo al inicio, que hagan sueños muy irregulares. Los despertares en la infancia son normales. Esto es algo que a veces cuesta, pero es propio de la fisiología del bebé. El bebé, cuando acaba un ciclo del sueño, genera un despertar. Generalmente necesita encontrar esa seguridad, esa tranquilidad que le aporta pues, el pecho, el contacto, las caricias, aquello que le va a ayudar a poder volver a enlazar otro ciclo del sueño. Es cierto que hay niños que lo saben enlazar, pero no tiene por qué ser en todos así. También es muy normal que las tomas puedan ser caóticas y sin un patrón establecido, sobre todo cuando son más pequeñitos. Y que la duración del sueño, como hemos dicho, pues sea muy variable. Arriba tenéis la tabla de las ventanas de sueño. Es un concepto que se está hablando mucho, pero realmente esto se extrae de datos de poblaciones y es algo muy genérico. No podemos decir, uy, es que mi bebé tiene 6 meses, ahora lleva X horas durmiendo, le toca dormir ya. No, cada bebé, pues tiene su presión de sueño, ¿no? Él pasa un tiempo, entonces cada vez va teniendo más melatonina, eso va ejerciendo más presión del sueño y entonces es el momento óptimo en el que él tiene que dormir. No viene estipulado por horarios estrictos y rígidos, nos tenemos que fijar siempre en sus señales del sueño. Cuando empiezan a tener pues, los 5 o 6 meses o así, pues ya empiezan pues, esa mirada fija, ¿no? Ya están como un poco con la mirada perdida, o empiezan ya a restregarse los ojitos, se ponen los ojos rojos, pues bueno, son señales de que nos indican que ese bebé pues, tiene que empezar a dormir mucho antes de que empiece a llorar, porque muchas veces cuando ya nos hemos pasado mucho rato de ese momento óptimo de dormir, pues ya está muy cansado, ¿no? Ya tiene mucha hormona del cortisol que encima va a luchar con esa melatonina y no nos va a dejar que se pueda dormir. Entonces, las ventanas del sueño son orientativas, siempre hay que fijarse en el propio bebé. También es muy importante que en realidad las familias, los papás, las mamás, es una conexión, ¿no? El bebé nace, poco a poco nos vamos conociendo, entonces las familias son quienes mejor conocen a los bebés y quienes saben, pues bueno, ahora le pasa esto porque pues, tiene sueño, tiene hambre, ¿no? Entonces no se puede hacer un horario estricto con esto, siempre hay que individualizar en cada caso. El sueño de los 3 meses al año, que parece que vamos entre crisis y crisis, ¿no? La crisis de los 3 meses, la crisis de los 4 meses, de hecho la crisis de los 4 meses en realidad se llama regresión. No existen las regresiones, realmente es el patrón del sueño del bebé madura, se va asimilando más al del adulto, la melatonina empieza a funcionar como debe y entonces eso a veces en lugar de verlo como un
progreso en el desarrollo, lo vemos como una regresión porque generalmente hasta que esto se acaba de estructurar pues produce más despertares, produce que les cueste más conciliar el sueño, pero es algo totalmente normal y indica una progresión en su desarrollo. En la crisis de los 8 meses es la que llamamos la temida ansiedad por separación, es cuando el bebé ya se da cuenta de que su mamá es su mamá y el bebé es el bebé, y entonces pues es una etapa que se caracteriza por pues no sin mi mamá, porque yo quiero estar con mi mamá o con mi papá. En torno al año de vida, para que os hagáis una idea, siguen estando los despertares, ¿vale? Y son completamente normales. Incluso a los 3 años aún existen despertares, ¿vale? Y se considera totalmente fisiológico. El sueño entre los 3 y los 5 años. La arquitectura del sueño ya es similar a la del adulto. Por cada año que pasa decimos que suele disminuir unos 20 minutos el sueño total y aún necesitan la siesta, sobre todo en los 3-4, en los 5 ya no. Y en los 4 a veces pues algún día sí, otro día no, ya van un poco ahí dependiendo. Tienen una fase REM predominante y es muy importante que suelen necesitar esa compañía para poder dormirse, porque les aporta la tranquilidad y les ayuda a dormir. Y como hemos dicho, pues 1 o 2 despertares pues, pueden existir. El sueño de los 5 años a la adolescencia. Aquí existe una maduración de la hormona ADH nocturna, ya suelen desaparecer los despertares, aunque es posible que algún niño lo siga teniendo. Suelen ocurrir las pesadillas y a esta edad ya no deberían hacer siesta, no deberían necesitar esa siesta. La adolescencia, pues bueno, es una época de grandes cambios físicos y en el neurodesarrollo, es el momento de la poda neuronal que decimos y pues realmente necesitan dormir, pero su mente no lo sabe. Ellos están pues a otra cosa. Socialización, a veces hay mucha disparidad entre los horarios del fin de semana y entre semana, abuso de pantallas, como venimos diciendo durante la charla. Esto al final provoca que exista un síndrome de retraso de fase, es decir, viene el sueño mucho más tarde de lo que debería, luego al día siguiente pues nos cuesta mucho levantarnos, tenemos somnolencia durante el día, puede afectar al rendimiento académico, puede hacer que estén más irascibles, pues viene todo determinado por esto. Igual que el insomnio de conciliación, muchas veces el uso de pantallas previas a la hora de dormir, que es muy típico, provoca que no se puedan dormir, y esto es porque las pantallas en sí, la luz que emiten, inhibe la secreción de la melatonina. Entonces nos va a costar mucho más dormirnos porque no tenemos la melatonina en los niveles que tenemos que tener para poder dormirnos. Señales de alarma. Pues el ronquido, las pausas de apnea. Si hay una dificultad excesiva para conciliar, pues por ejemplo, si estamos más de 1 hora, 1 hora y media para inducir el sueño, hay que ver si ocurre algo más. El sonambulismo, el bruxismo o las piernas inquietas, a veces hay que buscar, si es una cosa persistente, alguna causa médica que pudiera estar provocándola. La enuresis, que es que controlaba esfínteres durante la noche y ahora ha dejado de hacerlo, hay que pensar que puede haber algún problema también asociado. Y luego, por ejemplo, cuando viene algún niño a la consulta y hay síntomas de hiperactividad y demás, nosotros siempre preguntamos cómo es ese sueño, porque el cortisol, como os venía diciendo, a veces puede hacer que tengan síntomas pues, de nerviosismo, irritabilidad. De hecho, no sé si habéis visto algún nene alguna vez, supongo que sí, pasado de rosca, ¿no? Que lo sacamos del horario habitual, ¿no? Y entonces viene cuando te dicen, no, si no lo ves, no tienes sueño. ¿Por qué? Pues porque su cuerpo está con mucho nivel de cortisol para intentar mantenerse despierto y eso lucha con la melatonina. Entonces, hasta que ese nene no se relaje y no pase el tiempo, no va a conseguir volver a conciliar ese sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay cosas que sí que podemos hacer en el sueño infantil. Bueno, ciclodía, pues favorecer las rutinas a partir de los 3-4 meses, que es cuando ya dejan de tener ese ritmo ultradiano para tener el ritmo circadiano. Entonces, ahí sí que les podemos ayudar pues, a más o menos todos los días llevar la misma rutina, porque esta rutina al final al bebé lo que le produce es una sensación de tranquilidad y bienestar para poder dormir tranquilo.
Por la noche, a veces va bien crear como unas rutinas presueño, que además a los niños, las personas así un poquito más mayores les gustan, ¿no? Que es pues más o menos vamos haciendo las mismas cosas y incorporamos actividades que les gusten, siempre intentando que las actividades antes de acostarnos pues sean actividades tranquilas, ¿no? Pues contar un cuento, cantar alguna canción suave, aprovechar para hablar. Los niños que son más mayores, bueno, no sé si le pasa a todos, pero a mi hijo, por ejemplo, es un momento en el que le encanta hablar de todos los temas que se le ocurren. Está muy receptivo en esa hora de irse a dormir y creo que es un momento en familia precioso para poder compartir, para poder relajarlos, si tienen pesadillas, si tienen miedos y demás, para poder estar ahí y acompañarles en este momento. Y no preocuparse por las muletillas, porque a veces pues nos ayudan a que el bebé pueda estar más relajado y que pueda dormir mejor. Bueno, mitos, que seguro que los habéis oído también. 4 meses, dale cereales y así dormirá más. No hay estudios que hayan comprobado que darle cereales a un bebé haga que duerman más. Nunca debemos dar los cereales en biberón, ¿vale? Es una causa de caries, de obesidad infantil y no va a hacer que ese bebé duerma mejor. Al año, no necesita mamar por la noche. Pues bueno, esto es muy aleatorio. A lo mejor hay bebés que su mamá trabaja durante todo el día y llega por la tarde-noche y a lo mejor necesita compensar todas esas tomas que no ha hecho durante el día, ¿no? Porque todos, aquí no es o todos o ninguno, ¿no? Depende pues de cada niño. A los 3 años debería ya dormir solo. Pues ese niño probablemente aún necesita esa presencia vuestra para dormir y estar más tranquilo. La melatonina como fármaco le ayudará a dormir mejor. La melatonina no deja de ser un fármaco que puede influir en otros muchos sistemas. Entonces, no es la panacea, no va a hacer que todos nuestros problemas se resuelvan y nosotros los pediatras solamente lo utilizamos en casos de patologías puntuales, ¿vale? No es de uso, no se debería usar sin prescripción médica ni sin seguimiento, ¿vale? La melatonina como hormona pues, regula el metabolismo y el sueño. Está regulada por la luz y por la temperatura, por eso es muy importante que nos expongamos a la luz solar durante el día y que ya favorezcamos esa oscuridad por la noche, porque va a hacer que nuestra melatonina se segregue mejor. Además, la leche materna contiene melatonina, la contiene sobre todo en las últimas horas de la tarde para preparar el cuerpo del bebé para irse a dormir y durante la noche. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues evitar los cronodisruptores, que son todas aquellas cosas que nos van a dificultar el inicio del sueño, pues por ejemplo, las actividades más relajadas que os decía, la luz que sea más tenue, sobre todo evitar las pantallas, actividades de mucho estrés, ¿no? Pues cosas que sean más tranquilas. Favorecer la presión de sueño, las rutinas nos vienen bien para favorecer esa presión del sueño y sobre todo lo que os decía, buscar señales precoces de cansancio. Ya cuando empiezan a estar con la mirada perdida, que se le ponen los ojos rojos y demás, pues probablemente sea el mejor momento para meterlos a dormir. Lo que os decía, ajustar la luz y la temperatura de la habitación y favorecer el ritmo regulado por las horas de comer. Tampoco es muy beneficioso pues, corriendo, ¿no? Ir a comer y corriendo a dormir, ¿no? Pues preferiblemente un ratito antes de irnos a dormir después de la cena. ¿Y cómo facilitar el sueño autónomo? Bueno, pues generando seguridad. Los primeros años, pues bueno, ya sabéis que son clave para establecer un vínculo seguro y pensad que los cambios en los bebés y en los niños hay que hacerlos de forma progresiva. Generar rutinas placenteras en torno al sueño, pues lo que os decía, cuentos sin demasiada excitación y por supuesto evitar broncas o cosas similares en las horas previas a dormir y sobre todo la autoestima. Pues cosas como no forzar la retirada del pañal o no asociarlo de no, es que tú ya eres mayor, ya tienes que dormir solito. Mensajes para llevar a casa. Pues como hemos dicho, somos mamíferos culturizados, entonces necesitamos de ese contacto, ¿vale? De ese apego que tan importante es.
Nuestras criaturas saben dormir perfectamente, es simplemente que a nosotros pues, no nos va bien que se despierten mucho, pero es algo completamente normal. No existen como tal las muletillas, pues toda ayuda es ayuda al final, que sobre todo ayuda para el bebé, para que se sienta seguro y pueda dormir bien. La melatonina exógena en forma de fármaco suele ser poco necesaria. Las criaturas progresan, no regresan, lo que hablábamos de las regresiones del sueño, que implican una maduración. Y sobre todo, pues para arreglar la noche, arreglar el día. Es muy importante que el bebé duerma bien las siestas y que le ayudemos a dormir bien esas siestas para que las noches sean mejores. Aquí tenéis algunos libros muy conocidos y muy útiles en cuanto al sueño infantil. Y nada, a dormir y soñar felices. Muchas gracias. Y ahora sí, ya voy con mi, con mi parte. Bueno, la importancia de los abrazos, cómo el apego seguro influye en la salud de los niños. En los próximos minutos vamos a hablar sobre el apego y salud mental, pero también sobre salud física. En primer lugar, quería comentaros lo que es el apego, aunque imagino que muchos de vosotros lo conocéis. Es un vínculo emocional profundo y duradero que se establece entre un bebé y su cuidador principal. El apego seguro es aquel que le aporta al niño esa seguridad, esa calma, ese bienestar que le ayuda a explorar el mundo que le rodea. El apego seguro es fundamental para un buen desarrollo emocional, cognitivo y social del niño. Pero no podemos hablar de apego sin hablar de la principal protagonista de esta presentación, que es la oxitocina, o también llamada la hormona del amor. Esta hormona está producida en el hipotálamo y se segrega por la neurohipófisis, que son dos regiones del cerebro. Es una neurohormona. Por una parte, actúa como hormona, pues, por ejemplo, facilitando las contracciones uterinas en el parto y también favoreciendo la eyección de la sangre, de la leche, perdón, en la lactancia materna. Pero, a su vez, puede funcionar también como un neurotransmisor, es decir, como un mensajero químico entre las neuronas. La relación entre la oxitocina y el apego es muy interesante y a la vez muy compleja y ha sido estudio de múltiples investigaciones científicas. Y es que se sabe que la oxitocina juega un papel fundamental en la formación y mantenimiento de ese apego. ¿Y por qué esto es así? Pues porque estímulos sensoriales o sociales, como pueden ser las caricias, los masajes, los abrazos, el pasar un buen rato con los tuyos, generan oxitocina. Esa oxitocina se une a receptores específicos que están en neuronas localizadas en áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento de las emociones y de la conducta social. Esto genera una serie de eventos que llevan una reducción del estrés, una sensación de bienestar y, a su vez, un fortalecimiento de los vínculos sociales y emocionales. De hecho, en la infancia, unos niveles adecuados de oxitocina favorecerían el adquirir unas habilidades sociales como pueden ser la empatía o la confianza, que podrían influir en tener unas relaciones sociales saludables en el futuro. Pues bien, pues parece que la oxitocina va más allá de todo esto que estamos viendo. Y aparte de su función en el parto, en la lactancia y en el establecimiento de los vínculos sociales y emocionales, que son relaciones bien conocidas a día de hoy, actualmente existen numerosos estudios que regulan la función de la oxitocina y su relación con otros órganos y sistemas. De esta manera podría modular el dolor, podría regular el apetito, podría relacionarse con el sistema inmune y la microbiota, podría prevenir la diabetes y la hipertensión y asimismo está relacionada con la plasticidad sináptica, que es la capacidad de nuestro cerebro de modificar las conexiones, las uniones entre las neuronas. Vamos a ver cómo la oxitocina se relaciona con cada una de ellas, pero antes de todo esto quería hablaros del estrés y del cortisol. Cuando estamos estresados, nuestras glándulas suprarrenales generan cortisol, también llamada la hormona del estrés. Este cortisol genera en nuestro cuerpo una serie de mecanismos que nos ayudan a la supervivencia en un momento de emergencia, de urgencia. Pero el mantener unos niveles de cortisol elevados de forma prolongada puede conllevar efectos negativos en nuestro cuerpo a largo plazo.
y es que se relaciona con enfermedades cardíacas y cerebrovasculares, también se relaciona con la obesidad, podría también influir al metabolismo de la glucosa y haciendo que pudiera ser un factor predisponente de la diabetes tipo 2. También estaría relacionada con problemas digestivos, podría ser el síndrome del intestino irritable, esa conexión cerebro-intestino de la que luego hablaremos. El cortisol a corto plazo reduce la inflamación, pero se cree que a largo plazo podría debilitar incluso nuestro sistema inmune, haciéndonos más vulnerables a ciertas enfermedades autoinmunes, a ciertas infecciones. También se relaciona con la densidad ósea y podría favorecer la osteoporosis. Y como entenderéis, pues el estrés provoca trastornos del sueño y trastornos del ánimo, como pueden ser la depresión o la ansiedad. Y muy relacionado con esto, quería hablaros de la carga alostática, que es un término relativamente nuevo, y es que llamamos homeostasis a la capacidad de mantener un ambiente interno estable, es decir, nosotros tenemos calor y sudamos para bajar la temperatura, o tenemos frío y temblamos para aumentar la temperatura. La carga alostática, la alostasis sería esa capacidad de mantener un ambiente interno estable, pero de forma dinámica, es decir, de adaptarse a los cambios manteniendo esa estabilidad. Entonces, la alostasis nos permitiría responder al estrés en un momento dado, pero un estrés continuado conllevaría una carga alostática, es decir, el desgaste que sufre el cuerpo al estar de manera continuada y repetitiva bajo esos sistemas que regulan el estrés. La oxitocina juega un papel muy importante porque nos va a ayudar a reducir el estrés y además a combatir los efectos de la carga alostática. ¿Y por qué? Pues porque la oxitocina reduce el cortisol, la hormona del estrés, actúa a nivel relajante cardiovascular, haciendo que nuestra frecuencia cardíaca disminuya, nuestra tensión arterial baje, y además tiene un efecto ansiolítico, con lo cual nos ayudaría a que nos relajáramos. Además, el estrés crónico se cree que afecta al hipocampo, que es una zona del cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje, fundamentalmente, y se cree que la oxitocina, por esa plasticidad sináptica que veníamos hablando, esa relación, esa capacidad de neuroplasticidad, podría crear nuevas conexiones y hacer que ese daño en esa zona fuera menor. Además, pues, la oxitocina, como sabéis, pues, genera esa sensación de bienestar, de calma, ¿no?, de seguridad. Entonces fomenta la resiliencia, que es la capacidad del cuerpo de afrontar, adaptarse y recuperarse de eventos adversos. Es más, conllevaría un crecimiento personal y una mejor capacidad de afrontar retos en el futuro. Es bien sabido que la oxitocina influye en los estados de ánimo, genera sentimientos de felicidad y bienestar y proporciona, pues, autoconfianza, calma. También reduce los síntomas de la depresión y además podría modular el dolor, haciendo que se redujera la intensidad del dolor y aumentara el umbral del mismo, con lo cual podríamos percibir el dolor de una manera diferente. En cuanto a la plasticidad sináptica, es lo que hablábamos, que significa esa capacidad de nuestro cerebro de modificar las conexiones entre las neuronas, esa capacidad de nuestro cerebro de adaptarse y reorganizarse ante las diferentes experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. La oxitocina se relacionaría con la plasticidad sináptica a través de estos 4 mecanismos. La potenciación a largo plazo, que es el fortalecer esas uniones entre las neuronas, lo que nos ayudaría al aprendizaje y a la memoria. La depresión a largo plazo, que es todo lo contrario, el debilitar las conexiones entre las neuronas, lo que nos ayudaría al olvido y a la poda sináptica, que es muy importante para prescindir de aquella información que es menos útil o menos relevante y priorizar aquella que sí que lo es. También nos ayudaría a la neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, así como al crecimiento de las espinas dendríticas, que son esas conexiones que se crean para unir a las neuronas y nos ayudaría a un mejor procesamiento de la información. Vamos a hablar sobre la hipertensión y la diabetes, son 2 enfermedades frecuentes a día de hoy y que se relacionan con, pues, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares.
Se cree que existe una conexión entre la oxitocina y la hipertensión, que es compleja porque la hipertensión realmente es una entidad multifactorial en la que influyen diferentes circunstancias, pero lo que sí parece ser es que la oxitocina podría ayudar a la vasodilatación, es decir, a que los vasos sanguíneos se ensancharan y consiguiéramos reducir esa presión arterial, y además ayudaría también a la excreción de sodio por los riñones, con lo cual generaríamos más orina y también conseguiríamos hacer que la presión arterial se redujera. Además, en cuanto a la diabetes, parece ser que la oxitocina tendría una capacidad en mejorar la sensibilidad a la insulina. Sabéis que la insulina es la hormona que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, pues parece ser que la oxitocina tendría la capacidad de hacer que las células captaran mejor ese azúcar en sangre para que disminuyera del torrente sanguíneo y de esta manera poder favorecer o prevenir la diabetes tipo 2. Estas conexiones, estas relaciones entre la oxitocina y la hipertensión y diabetes todavía están en investigación, pero lo que se está tratando de buscar es de esclarecer mejor los mecanismos para poder determinar si la oxitocina pudiera ser una terapia para estos pacientes en un futuro. Lo mismo ocurre con la obesidad. Es otro factor cardiovascular, bien lo ha explicado Manuel. La oxitocina también tendría esa capacidad de regular el apetito. De hecho, nos podría ayudar a reducir el apetito, esa sensación de hambre, aumentando nuestra sensación de saciedad y haciendo que ingiriéramos menos. Incluso hay estudios que dicen que podría modular la conducta alimentaria, haciéndonos sentir pues, más calmados, más seguros. Podría ayudarnos a escoger alimentos que fueran más saludables para nosotros, prescindiendo de aquellos que lo fueran menos, tipo azúcares simples o grasas saturadas. Nos ayudaría también en el aumento del gasto energético y promoviendo la lipólisis, que es la descomposición de las grasas. Lo mismo, esto está a día de hoy en investigación, pero cada vez se está intentando averiguar más los mecanismos para poder determinar si la oxitocina podría ser una terapia en estos pacientes. Por último, vamos a hablar de la función inmunitaria, y es que se cree que también existe una conexión entre la oxitocina y el sistema inmune. Parece ser que la oxitocina consigue reducir la inflamación, promueve la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos, y además ayuda a la diferenciación de las células madre, que irían a reparar esos tejidos dañados. En cuanto al eje intestino-cerebro, lo que os comentaba, cada vez es mejor conocido que existe una conexión entre nuestro cerebro y nuestro intestino y que ambos sistemas están conectados y a la vez se influyen mutuamente. Aquí cobra especial importancia la microbiota, que son todos esos bichitos que pueblan nuestro intestino, todos esos microorganismos. Y es que una de sus muchas funciones de la microbiota es generar sustancias que van a actuar directamente con nuestro cerebro y que pueden regular nuestro estado de ánimo o incluso nuestra función cerebral. Y la oxitocina se relacionaría con la microbiota a través del nervio vago y se cree que podría ayudar a escoger y favorecer el crecimiento de aquellas bacterias que serían saludables para nosotros. Además, tiene esa capacidad antiinflamatoria y nos ayudaría a regular la inflamación a nivel digestivo y fortalecería la barrera intestinal, intentando que pues, no penetraran sustancias o organismos que nos pudieran afectar. Bueno, hasta aquí la oxitocina y sus múltiples implicaciones. Y llegados a este punto me pregunto, pues qué importante, ¿no?, es tener unos buenos niveles de oxitocina en sangre, ¿no? Quizá podemos prevenir alguna enfermedad ya no solo mental, sino física en un futuro. Pues bueno, ¿de qué formas podemos estimular la oxitocina y hacer que nuestros niños tengan buenos niveles de oxitocina? Pues los abrazos, los besos, tiempo de calidad, pasar un buen rato con ellos, escuchar a nuestros niños y que se sientan acompañados. Son todo acciones que van a promover ese apego, esa formación de oxitocina. El piel con piel, ya lo hablaba antes en la presentación de Cristel, qué importante es para nosotros los pediatras que una vez nace el bebé se ponga piel con la mamá. Es que no solo le ayuda a fortalecer ese vínculo, es que
le ayuda a aliviar ese estrés que supone nacer, le ayuda a regular sus constantes, su temperatura, incluso las glucemias. Es una prioridad para nosotros porque es un beneficio para ambos. El porteo, el colecho, la lactancia materna, todo aquello que nos hace estar bien juntitos va a hacer que generemos oxitocina y que ese vínculo entre ambos se fortalezca. Pero no solo en la lactancia materna. En lactancia artificial, pues aprovechar ese momento de alimentación para hablar, acariciar, besar, mirar, va a hacer que ese bebé genere oxitocina y que esa mamá también la genere y que potenciemos ese vínculo. Incluso el olor o la voz de la mamá va a hacer que ese bebé también segregue oxitocina. Los masajes, el contacto en general, pues son todo acciones que promueven ese apego seguro que buscamos, favoreciendo esa secreción de oxitocina. Vamos a hacer que esos niños tengan menos estrés y pues vamos a fortalecer mucho el vínculo y a lo mejor podemos prevenir alguna enfermedad en el futuro. Así que nada, como conclusiones os diré que un apego seguro en la infancia siente las bases para una vida adulta más saludable. Así que abrazad a vuestros niños, muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, muchas gracias a los tres. Por si después de las preguntas no me da tiempo a volver a agradeceros, pues voy a rescatar lo que decíais de que al final la familia tiene la responsabilidad, y es verdad, la familia tiene la responsabilidad última de lo que hacemos en nuestras casas, pero qué importante es el acompañamiento que recibimos desde la asistencia sanitaria, ¿no? Cuando acudimos a cualquier consulta con nuestras criaturas, pues cambia mucho de tener un acompañamiento a otro, ¿no? Y pues vosotros tres sois unos acompañantes fenomenales, ya lo habréis visto pudiendo escucharles, así que muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que nos habéis contado. Y no os quitéis responsabilidad, no os quitéis peso, porque todo lo que nos contáis, si es desde esta mirada tan sensible, pues nos transmitís mucho a las familias. Muchas gracias. Y ahora sí, pues abrimos el turno de preguntas sobre lo que sea. A ver, sí. Yo tenía dos preguntas para Manuel y una para Sandra, que respecto a lo que has dicho de que se produce muerte súbita cuando se realiza ejercicio recreativo, ¿te refieres a deportes como paracaidismo o es que yo igual lo he entendido mal? No te preocupes. La cosa está en que hay algunas enfermedades que provocan arritmias, como puede ser lo que contábamos, la miocardiopatía hipertrófica, el Parkinson-White, el QT largo congénito, que cuando hablamos de deporte recreativo es deporte que puede jugar cualquier niño en la calle. Pero eso incluso, o sea, se puede generar muerte, o sea, hay mayor probabilidad ahí que en deportes de competición. No. Es lo que había entendido no, yo. Que el porcentaje, eso al final es una estadística, que el 90% de las muertes súbitas se producen en deportes recreativos. Es probable que el que haga deporte pues haya hecho su reconocimiento o haya pasado test donde en principio esas causas las descartas, pero que hay muchos niños y que el 90% se producen situaciones de deporte no federado. Eso quería decir. Vale. Y respecto a lo de que en personas gestantes que sean diabéticas, lo que has dicho del crecimiento de los tejidos, ¿eso ocurre siempre? Eso ocurre siempre que haya un mal control de la diabetes. Cuando es un caso un poco excepcional el que traigo, pero al final, si tú controlas bien el azúcar no está alto y la insulina no está alta. Si esa insulina no está alta, no actúa como factor de crecimiento tisular o factor de crecimiento de los tejidos. En este caso fue una gestante que no tuvo ningún control, era diabética.
con unos niveles de insulina muy, muy altos, que, bueno, pues ahí tuvimos que ingresar al paciente, pero era porque tuvo un mal control. Si tú haces un adecuado control y se siguen los controles y las recomendaciones, esto es muy raro. Y ya para Sandra, que el término alostasis no lo he entendido muy bien. Significa pues adaptarse a esos cambios que van viniendo, ¿no? Pues por ejemplo en el estrés, cuando tú tienes estrés, tu cuerpo genera una serie de mecanismos, ¿vale? Entonces el estrés en sí podemos mantenerlo, podemos superarlo con esos mecanismos que hay, pero un estrés continuado, digamos que agota esos mecanismos del estrés. Y entonces cuando se agotan es cuando vienen todas las enfermedades asociadas al estrés crónico. Es esa capacidad que tenemos. Vale, es que no acababa de entender la diferencia entre la homeostasis. La homeostasis es en un momento determinado y la alostasis es en función del tiempo, con el tiempo progresivo, es de forma dinámica. Vale. Es mantener esa estabilidad, pero con los cambios que van surgiendo, para yo poder seguir estando estable a pesar de esos cambios que van apareciendo. Vale, pues gracias. Bien. A los dos. Otra pregunta por aquí delante. Hola, buenas tardes. No es una pregunta, es una consulta a Manuel o saber su opinión. Él estaba explicando lo de la obesidad infantil, me he quedado muy alucinada, lo que has dicho de 1 de cada 4. Y entonces has dicho que es lo que entra y lo que sale. Eso lo tenemos todos muy claro y hay una frase que dicen mucho las abuelas o los amigos o yo qué sé, que dicen, no pasa nada, que coma lo que quiera porque es que lo quema todo. Entonces creo que serás de pensar que realmente no se quema todo si me estás diciendo que hay tantos niños obesos o si realmente no es lo mismo comerse un sándwich o comerse un donut, creo, ¿no? Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, generalmente, si nos pusiésemos estrictos y viésemos lo que comemos en general, la mayoría de familias comemos, y me incluyo, regular. Y, por supuesto, la dieta saludable, dentro de la dieta saludable, prohibidos dulces, prohibido lo que todos sabemos, ¿no? Que lo que yo sí que me encuentro muchas veces es que la generación de las abuelas, de nuestras abuelas, asumen que con que el niño coma va todo bien. Entonces, ese precio que pagamos o que se paga cuando están con las abuelas que todo vale. Pero vamos, igual hay niños, lo hablaba con Chimo antes, que tienen mucha facilidad y les gusta hacer deporte. Y entonces, pues bueno, tú puedes compensar siempre y cuando o controles también lo que entra, que es la alimentación. Pues después puedes encontrarte, como es mi caso, ¿no? Nosotros tenemos mellizos, a Carlos le gusta mucho hacer deporte, a Daniela le cuesta mucho. En estos niños o eres muy estricto y controlas mucho la alimentación, o el hecho de encontrarte en un momento en un sobrepeso o en una obesidad es muy fácil. Entonces, depende de la familia, depende del niño con el que tengas, siempre hay que individualizar cada caso, pero por supuesto 5 comidas, evitar dulces, nada de picar entre comidas como término general, y por supuesto bollería, procesado, etcétera, pues si pudiese de 0, pues mejor. Lo único que no sé si me habéis entendido, que te he entendido perfectamente, lo que yo quiero decir es que si durante la etapa infantil pueden hacer lo que quieran, porque lo que entra y lo que sale se compensa con el juego, o bueno, antes jugaban más, ¿o tú crees que todo eso va a hacer mella en su cuerpo? No. Esto, la alimentación hay que controlarla desde el minuto 1, siempre. Igual que damos recomendaciones desde evitar dar cereales en biberón, etcétera, pero desde los primeros años de vida hay que controlarlo. Y no todo vale. Muy bien, gracias. Hola. Bueno, yo la pregunta la lanzo un poco al que quiera responder. La voy a hacer como docente porque a lo largo de mis años como maestra he encontrado casos de alumnado con sobrepeso o con obesidad. Yo no tengo la capacidad para catalogar cada una. Y lo que nos llama muchas veces la atención es cuando esa obesidad o sobrepeso afecta ya a lo que es el desarrollo de la vida ordinaria de un niño en el cole. Siempre pensamos, ostras, si fuera un caso de desnutrición, tenemos muy claro
¿qué pasaría? Teníamos muy claro que pues, seguramente se hablaría con la familia, se haría una hoja de desprotección. ¿Cómo trabajáis desde la pediatría cuando el caso es por exceso? ¿Sabéis? Porque nos encontramos a mucho alumnado de estas categorías y dices, ¿qué se puede hacer? Porque hay familias que realmente no tienen mecanismos, pero es que hay otras que les dices y les aconsejas y con muchísimo tacto, porque no es una cuestión estética, es todo lo que podamos contemplar. Pero vuestra visión como pediatras, ¿hasta qué punto se puede llegar a tolerar que un niño, os voy a poner un caso que tengo actualmente, 15 años, 164 kilos? ¿Hasta qué punto eso no es una desprotección del menor? Lo lanzo y me contestáis. Gracias. Yo creo que ahí lo fundamental es la familia, son los padres. Hay que conectar con ellos de alguna manera para que ellos entiendan el problema que tiene el niño. A mí me gusta mucho incidir en no en los problemas cardiovasculares de la infancia, sino en el bullying, el señalado, el gordito. Ellos se ven señalados, son conscientes y encima se ocultan y se apartan, con lo cual incrementan el sedentarismo. Entonces, me parece que de alguna manera hay que trabajar a los papás. A los niños también, cuando son más mayores también puedes, pero es el entorno familiar. Yo nunca he llamado a asuntos sociales por este motivo, creo que mis compañeros tampoco, pero es una enfermedad potencialmente grave. Entonces, yo no encuentro otra manera que no sea hacerles ver a los papás y analizar sobre todo cómo comen ellos, porque lo que no puedes hacer es que decirle al niño, ves, esto no se come tal. Esto se empieza por la compra del por la compra en el supermercado, perdón. Se compra por la compra en el supermercado. Y ya está. Y si tú no quieres que tu hijo no coma rosquilletas, ni que tenga bollería industrial para picar, no la compres. Así de sencillo. Así de sencillo. A veces, con las recomendaciones, incluso podemos pasarnos. Ha habido momentos en que alguna familia, incluso siendo demasiado exigente, ha conseguido el efecto contrario y eso es otro problema. Así que, conforme yo lo veo, es educarles en una buena alimentación a los padres. Y yo siempre les digo, lo que comas tú, comerán tus hijos, come tú bien. Analiza qué comes, analiza qué compras. Y tu hijo va a comer de tu plato, sin más. Y bueno, y sin tampoco llegar a los excesos, a los límites excesivos, porque a veces eso también trae problemas o crea una reacción. Mi madre nunca me da una chuche y se va a casa de la abuela y se vuelve loca. En un cumpleaños se arrambla con lo que pilla. ¿Entendéis? Eso, entonces yo creo que también hay que dar, mi opinión, hay que dar pequeñas no, hay que dar concesiones porque yo también las tomo. Y si yo las tomo, pues tú también. Pero lo que importa no son los excesos puntuales de un fin de semana o de un cumpleaños, lo que importa es el día a día. Y eso es lo fundamental. Así que en esta familia, quizá incluso a buscar ayuda psicológica, te diría, a lo mejor. También, ¿sabes? El por qué sea resistencia en las familias a que no se mejore de alguna manera la alimentación en ese caso. El foco son los padres y los ayudantes y la tribu, pero bueno, los padres fundamentalmente y los abuelos. Y si hay que hablar con los abuelos, citamos a los abuelos y hablamos un poco llevándotelo de tu mano, ¿sabes? No los juzgues, sino vamos a ver entre todos qué podemos hacer porque fulanito tiene este problema y tú me tienes que ayudar. Yo lo veo así. Bueno, yo lo siento, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Creo que hay un problema estructural mucho mayor con el tema de la obesidad, que hay muchas, o sea, las familias tienen su responsabilidad, pero que tenemos que ir más allá en el sentido de todo lo que es la publicidad, el tipo de ritmo de vida que llevamos, que la obesidad hay más cosas y no es para mí creo que no es, bueno, no para mí, sino que a nivel ambiental, a nivel de ecosistema de pues lo que son las bacterias intestinales, o sea, que hay muchos factores que pueden hacer que una criatura tenga más tendencia a la obesidad y no todo depende de lo que hagan esos padres. Pero bueno, lo que iba un poco, yo quería hablar de la muerte. Lo que pasa es que quiero enlazar las dos cosas porque creo que realmente fuimos muy afortunados, las generaciones que ahora ya estamos a punto de jubilarnos, ¿no? Porque la muerte estaba ahí, presente, y no era muy dramática.
en el día a día. O sea, podías entrar a ver cómo velaban a un vecino sin ver un poco, te ibas familiarizando con la muerte. Y ibas al cementerio, jugabas, o sea, era una serie de cosas que creo que ahora se ha quedado tan, o sea, vivimos tan de alguna manera como de espaldas a la muerte, que cuando de repente aparece es realmente trágico, es dramático, porque es que casi no ha habido oportunidad. Entonces, no sé, yo creo que tengo esperanza de que con los cuidados domiciliarios maravillosos que ahora, ¿no? Lo que es la hospitalización domiciliaria y muertes que ahora sí que se dan en casa, que hace unos años eran impensables, creo que sí que estamos recuperando un poco ese, ¿no? Ese querer cuidar en los últimos momentos a personas, pues bueno, está claro que en muertes un poco menos, o sea, más esperadas y tal, pero que eso y un ritmo de vida un poquito más consciente, más lento. O sea, creo que ahora la nueva generación está subiendo con muchas ganas también de comer mejor, de cuidar más, ¿no? Lo que o sea, más consciente de lo que son los procesados. O sea, yo tengo esperanza, pero lo que sí que quería poner un poco el punto en que no es todo tan solamente de la familia. O sea, la familia es el pilar fundamental para todo esto, pero es que hay tanta mierda debajo que es que por mucho que quieran quitar el polvo, pues quedará mucho todavía por hacer, ¿no? Y creo que eso depende de todos. O sea, bueno, un poco por eso quería hacer un poco de abogado del diablo, lo siento. Bueno, como estáis todos de acuerdo, ¿no? Bueno. Pero ahí, perdona. Bueno, mi pregunta era para Manuel. Hemos hablado, bueno, o has hablado del deporte, sobre todo, pues eso, la responsabilidad de las familias, ¿no? De llevarlos a que practiquen algún deporte o que jueguen en la calle o tal. Yo como docente me encuentro que normalmente los alumnos de familias más desfavorecidas económicamente son los que hacen menos deporte y a veces tienen problemas de obesidad y tal, y por más que lo recomiendes, pues no tienen a lo mejor los recursos para poder llevar a sus hijos, a veces por falta de tiempo y a veces por falta de dinero. ¿Pensáis o piensas que hay políticas que se están dirigiendo a revertir esta situación o que puedan ayudar a familias que no tienen esos recursos a que realmente el deporte se haga más extensivo? Y la comida menos procesada. No sé si existen políticas actualmente que vayan dirigidas, desde luego deberían haber, ¿no? Porque al final es verdad el hecho de que no puedas hacer deporte por falta de recursos o por el nivel en el que estés, al final esto es un problema de la sociedad, es un problema global. Si somos capaces de concienciarnos y de intentar que esto o que el deporte llegue a todos los públicos o a todos los niveles, es donde probablemente mejore la obesidad realmente, porque si solo hacen deporte o el deporte solo llega a una determinada población, pues en ese aspecto al final el problema no lo vas a subsanar nunca. Entonces no sé exactamente si actualmente hay políticas específicas, pero desde luego es algo que hay que tomarlo en cuenta y habría que trabajar en ello. Había una pregunta por ahí y si queréis finalizamos con esto. Hola. Primero de todo, enhorabuena a los 4 y bueno, y felicidades al SPY. La pregunta era las preguntas eran para Manuel. La primera es, ¿en qué momento se puede detectar una obesidad o cuando se inicia esa obesidad, cuando se detecta? Y luego, que decías, pues eso, 3 veces a la semana el ejercicio y tal, con todo el que se comenta de extraescolares y tal, no es a veces pues, que no es sobresaturar al niño, aunque es beneficioso, pero a veces con toda la carga que a lo mejor tienen también de otras cosas, pues no sé si
cómo lidiar entre qué elegir, ¿no? Y bueno, luego pregunto la otra. A Sandra. Sí, bueno, comentaba 1 hora al día de un ejercicio vigoroso, moderado vigoroso, 3 veces por semana. Bueno, está claro que hay muchas extraescolares, hay que individualizar un poco el caso, pero tendríamos, o lo ideal sería que una de las extraescolares que pudiese hacer fuese relacionada con el deporte. Yo creo que ahí más o menos cubriríamos, teniendo en cuenta el que podamos hacer una actividad al aire libre durante el fin de semana, pues yo creo que ahí podríamos cubrirlo, sin necesidad de sobresaturar al niño. Por otro lado, lo de la obesidad, bueno, seguimos Sandra y yo en las consultas, estamos como muy, o siempre veréis que cuando pesamos vamos a los percentiles y entonces ahí pues vemos un poco cómo está ese peso en función de la talla. ¿Vale? Cuando vemos que ese peso se desvía o no tiene el mismo percentil que la altura, ¿vale? Entonces ahí, cuando empieza a despegarse o empieza a despuntar, ya vemos que hay un sobrepeso, que habrá que ver pues la edad del paciente, etcétera, para ver de qué manera podemos actuar ahí. Entonces a partir de ahí, pero bueno, eso se ve desde las primeras revisiones y bueno, entre los 0 y 6 meses cuando hay una lactancia materna o una lactancia artificial, ahí el margen es menor, pero ya tú a partir de los 6 meses, cuando inicias la introducción de la alimentación complementaria, tú ya la puedes individualizar en función de si ese paciente tiene tendencia al sobrepeso o no. Y puede que aparezca ahí o puede que aparezca a los 2, 3 años o siguientes. Pero bueno, con las revisiones que se hacen dentro de las consultas, que siempre hacemos los percentiles de peso y talla, pues en ese caso ya en el momento en que vemos que va despuntando, pues ahí ya damos unas serie de recomendaciones y ya se hace el seguimiento. Gracias. Y luego a Sandra, bueno, por la presentación de Cristel, que me quedaba así un poco preocupada como mami, porque yo a mi peque sí que le doy biberón de leche de vaca con 3 años por la noche, entonces claro, con el tema de la caries y tal, dices, jolín, lo estaré haciendo mal, ¿no? Tal, es perjudicial la leche por la noche, la leche de vaca por la noche. No, lo único pues que pues a esa edad del vive ya sería recomendable retirarlo, pues porque a nivel orofacial y demás pues sería más recomendable retirarlo. Se está refiriendo sobre todo a los azúcares en el biberón, azúcares de cereales añadidos a es que como la leche lleva, bueno, tiene su propio azúcar, pues... Sí, claro. pero bueno, no sería tanto con la leche, sino como el añadir los cereales al biberón durante las noches, ese riesgo. Gracias. Yo quiero decir una cosa respecto al deporte, con el permiso de Manolo, que es que cuando nos programamos las extraescolares de los niños y tiene que hacer tantas horas de deporte, hay un momento en que ya se apuntan todos a extraescolares, pero durante los primeros años creo que el deporte tiene que ser ir al patio, a la plaza, a jugar con niños de su edad, sin reglas y sin horas, sin normas. Ese es el deporte. Es un deporte indirecto, pero cuando éramos pequeños hacíamos eso. Y creo que no hay nada más que un niño con otro niño jugar a hacer cosas. Y eso hay que promoverlo. Yo sé que a veces ya se apuntan todos a patines, a tenis, a no sé cuántos y las plazas se pierden. Pero que mientras se pueda aprovechar las plazas o los lugares en común con otros niños, creo que eso es el deporte. En realidad es juego libre, ¿no? Pero es moverse, es actividad física, es relación personal con unos, con otros. Y eso se pierde un poco conforme van creciendo, pero mientras se pueda fomentar eso, es lo mejor. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez. Lo dejamos aquí, que ha sido un placer escucharos. Ojalá podáis venir muchísimas veces. Y muchas gracias a todos. Continuamos, si os parece, si necesitáis una pausa de 1 minutito para ir al baño y continuamos enseguida y hacemos la última charla del día y ya acabamos, ¿vale? Muchas gracias.